Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas Son mucho más que otro ladrillo en el muro. ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Gracias por sintonizarnos hoy jueves, como cada jueves a las 19:30, en que nos reunimos para dialogar sobre un tema de educación, un tema vinculado a la coyuntura educativa, a la educación, la sociedad, a la pedagogía, etc. En la noche de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante y de actualidad por siempre, que es la educación ambiental, la educación y el ambiente. Tenemos cada vez desde diversos medios artículos, comunicaciones que nos alertan sobre los daños ambientales, que nos alertan sobre el cambio climático, que nos alertan sobre todos los problemas con la capa de ozono, la tala excesiva, las diversas reacciones que se dan en los pueblos, hambrunas, sequías, inundaciones, etcétera. Y por tanto, educar en diversos procesos para el cuidado del ambiente, educar en diversos mecanismos que permitan la conservación, hablan algunos, otros hablan más bien de retomar propuestas estructurales pensando en las generaciones futuras, y esto pues es lo que en una de sus partes se ha llamado educación ambiental o la educación y el ambiente. Sobre estas relaciones de la educación y el ambiente, sobre las relaciones de la educación ambiental, sobre los procesos, sobre cómo hacer educación ambiental, vamos a conversar esta noche, y para ello tenemos pues a una amiga, a una académica, a una investigadora, Catalina Campo Imbaquingo, que es antropóloga, es magíster en desarrollo territorial rural por Flaxo, Ecuador, y es candidata a doctora, a PhD en etnobiología y estudios bioculturales en la Universidad del Cauca en Colombia. Es investigadora y docente en temas de salud y naturaleza. Fue presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. Sus líneas de investigación son conocimientos tradicionales asociados a biodiversidad, salud intercultural, diálogo de saberes. Un gusto estar con una querida amiga, no diría una vieja amiga, pero sí una amiga de muchísimos años, con Catalina, con Cata, esta noche conversando sobre la educación y el ambiente. Y quizás, pues, para comenzar este diálogo, pues, luego de darte ese abrazo y el agradecimiento por estar con nosotros, cuéntanos, ¿qué es la educación ambiental? Así como un inicio conceptual macro. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias, Alexis, por esta invitación a conversar un poquito de estos temas que nos juntan, nos convocan, ¿no es cierto? Entonces, para arrancar, vamos a hablar un poco sobre qué entendemos por educación ambiental. Primero, es un campo absolutamente interdisciplinario, que yo me aventuraría a decir que en ciertos espacios incluso es un campo bastante transdisciplinario, que articula no solo al proceso educativo formal, sino que vincula a las comunidades educativas en general. Y como ustedes saben, cuando hablamos de comunidades educativas, estamos hablando
no solo de los estudiantes, de los profes, sino también estamos hablando de las familias a donde pertenecen esos estudiantes, ¿no es cierto? Y por tanto a los territorios en donde se afinca esa educación. Entonces, es un ejercicio que me aventuraría a decir que no solo articula esos saberes que nos dan las ciencias naturales, que nos da el conocimiento académico, sino que también articulan esos saberes ancestrales, esos saberes tradicionales que son propios de la cultura oral, que son propios de las construcciones culturales en los territorios, ¿no es cierto? Entonces, para esto a mí me gustaría partir de que un principio importante para hablar de educación ambiental y de educación respecto a la naturaleza es la ruptura, ¿no es cierto? Que parte también de salir de esa zona de confort que nos ha dado la academia, en pensar a la naturaleza como un objeto, ¿no es cierto? Porque a todos nosotros cuando nos forman en las instituciones educativas nos dicen, sí, es que la naturaleza está al servicio del hombre, la naturaleza está al servicio del ser humano. Entonces, esa visión de objeto, esa visión de tomar y tomar y tomar, creo que es una de las primeras rupturas con las que hay que hay que abordar, con las que hay que ir zafándonos, ¿no es cierto?, de la camisa de fuerza. Es muy interesante esta perspectiva de, digamos, trascender ese antropocentrismo, ¿no? Un antropocentrismo en que el ser humano es el centro y todo gira alrededor. La naturaleza son recursos naturales, muy economicista, la visión de poner la naturaleza al servicio del hombre y que a su vez se revierte, ¿no es cierto? Desde las posiciones ecologistas lo han demostrado así, la ecología política, entre otras. Dentro de este primer gran esquema, ¿qué podríamos decir los ámbitos que compete o que comprende la educación ambiental? Bueno, para hablar de los ámbitos y siguiendo esta línea inicial, a mí me gustaría partir de que este ejercicio que se pretende hacer entre varias disciplinas no dista de pensar en que las ciencias naturales han sido construidas sin las personas y las ciencias sociales han sido construidas sin la naturaleza. Esa es una premisa que la revisé hace algún tiempo en un texto sobre diálogo de saberes de educación ambiental, generado creo que es por la Universidad Nacional de Bogotá, en Colombia. Y creo que eso nos permite mirar los ámbitos de una manera mucho más amplia, ¿sí? Cuando hablamos de educación ambiental, no solo hablamos de conocer la flora, la fauna, el reino fungi, ¿no? Que ahora los hongos, que es todo un mundo aparte, sino que hablamos de esa interrelación, esa relación humano-naturaleza, esa relación humano-naturaleza-espiritualidad, que es mucho más compleja y que además nos hace mirar de una forma mucho más amplia, no pensar en el agua, en el aire, en el fuego como elementos de la naturaleza disociados, sino como todos estos elementos que se traducen en lo cotidiano en calidad de aire, que se traducen en calidad de agua, en procesamiento y tratamiento de residuos, que se traduce en contaminación, que se traduce en estas presiones propias del desarrollo sobre la naturaleza y que quizá en las ciudades para nosotros es como un poco distante, ¿no es cierto? Pero que los espacios urbanos, y bueno, luego hablaremos de eso, tienen sus propios conflictos con la naturaleza, en donde la educación ambiental, en donde la educación en relación a la naturaleza juega un rol súper importante, precisamente por esta interrelación existente entre los estudiantes, el pensum, los proyectos educativos asociados al ambiente y las familias a las que pertenecen estos estudiantes y estos docentes, porque también los docentes
son portadores, son personas que transmiten estos otros conocimientos que no necesariamente, como te decía, están generados en la academia. En efecto, no se visualiza entonces una perspectiva de la educación ambiental dividida en espacios, en secciones, sino es una visión más bien holística, ¿no es cierto? Una visión integradora, una visión integral que también o que no se fija necesariamente en problemas ambientales, sino asimismo como una visión ecosistémica, ¿no es cierto? Si es que estoy en lo correcto, pues sí, si no, me dices, no, no es así. Desde esa perspectiva, qué podríamos decir? Ya, o sea, ya proyectándonos pues en el siguiente bloque que hablaríamos precisamente de esta pedagogía o de procesos pedagógicos ambientales, ¿qué podríamos decir de la visión segmentada y esta nueva visión que tú planteas holística en los temas de educación en general y en temas de educación y naturaleza en particular? Bueno, para abordar el tema de la segmentación, creo que es importante mirar estos esfuerzos que se hacen, no solo en zonas urbanas y en ciertas escuelas, sino también en las zonas rurales, en donde el proceso educativo tiene varias interacciones, ¿no es cierto? Y ya no responde al examen de una materia, sino que responde a un componente que articula en ciertos esfuerzos varias disciplinas, que articula ciencias sociales, que articula ciencias naturales, que articula artes, que articula tecnologías, pero también que articulan estos elementos cotidianos. ¿Y para qué es importante este ejercicio? No solo para que conozcamos lo chévere, lo lindo que puede ser la naturaleza, ¿no es cierto? Y la interacción con la naturaleza, sino para que podamos generar propuestas y respuestas a través de ciencia ciudadana, que es un ejercicio súper chévere, que puedan generar mecanismos locales de respuesta y resiliencia a los problemas que están en lo cotidiano y que responden a estos conflictos con la naturaleza que podríamos tener, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de eso, creo que es importante generar procesos dialogantes entre disciplinas, entre las personas que son parte de la comunidad educativa, pero que también puedan mirar lo macro, por ejemplo, temas súper fuertes y que son globales, como el cambio climático, pero que puedan tener respuestas aterrizadas a lo local. Esa creo que es una buena práctica que además articula a los distintos niveles de educación y que de forma interactiva puede también articular aquellos conocimientos tradicionales con aquellos saberes mucho más modernos, ¿no es cierto? Y con herramientas también modernas. Por ejemplo, todos estos proyectos de STEAM que articulan las tecnologías, que articulan la ciencia, que articulan las artes con aquellos conocimientos tradicionales, ¿no es cierto? En un ejercicio súper práctico y súper concreto de diálogo de saberes. Interesantísimo. Y antes de ir a nuestro primer corte, a nuestra primera pieza musical, ¿qué es para nuestros radioescuchas? ¿Qué es ciencia ciudadana que acabas de mencionar? ¿Cómo lo definirías brevemente? A ver, cuando hablamos de ciencia ciudadana, estamos hablando de estos procesos que precisamente salen de estos ejercicios educativos de educación ambiental que permiten articular todas estas herramientas de las que habíamos hablado y que generan este conocimiento de la naturaleza en los entornos locales. Entonces, por ejemplo, tenemos experiencias súper chéveres en donde los estudiantes mapean la biodiversidad existente en sus espacios cercanos, ¿no es cierto? Pueden ir, no sé,
al bosque más cercano de su escuela, pueden incluso en el barrio, ¿no es cierto? A veces pensamos que en las zonas urbanas estamos despojados de naturaleza y no necesariamente es así. En los barrios urbanos todavía tenemos el parque que tiene, por ejemplo, el árbol de capulí, que tiene el cepido, que todavía tienes las palomas la tórtola de Quito, por ejemplo, que es como una de las especies tradicionales de acá. Entonces puedes hacer ese mapeo y puedes ir generando conocimiento a partir de un reconocimiento del entorno y a partir de la identificación de estos seres vivos con los que interactuamos y que muchas veces en el ajetreo no les paramos bolas nomás. O sea, vamos, tomamos el bus, tomamos el taxi, nos vamos caminando, lo que sea, pero invisibilizamos esa posibilidad de mirar que el árbol que está en el parque por el que pasamos todos los días es un árbol endémico de la ciudad en la que estamos, por ejemplo. Eso en los espacios urbanos. En los espacios rurales, las plantas asociadas al conocimiento tradicional, las plantas, los animales rituales, los animales que se comen, los animales que se respetan y no se cazan, los animales que son parte de las familias y que son articulados a las familias. Entonces, estos ejercicios de ciencia ciudadana permiten este acercamiento, pero también permiten esa visibilización de que los espacios en los que nos desarrollamos son espacios complejos, son espacios de interacción cotidiana de los seres humanos y la naturaleza. Genial, mi querida Cata, queridos radioescuchas, como ven, ciencia ciudadana, un concepto, pero que involucra un proceso de diálogo, nos dice, un proceso de rescate de saberes, un proceso que a su vez trae desarrollos, trae bondades hacia el medio ambiente desde diversas perspectivas. Vamos a una primera pausa musical y luego continuamos conversando con Catalina Campo Imbaquingo, la doctora Catalina Campo Imbaquingo, sobre los temas de educación ambiental, ahora ya en procesos quizás pedagógicos. Volvemos en un momento. La Cata nomás. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos en cualquier momento. juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Regresamos en Rompe el Muro, Educación y Ambiente, el tema de diálogo de esta noche con Catalina Campo, con la Cata, como le gusta que le digan a nuestra invitada. Y quizás siguiendo la línea de este diálogo, una pregunta que puede ser obvia. ¿Por qué es importante la educación ambiental? El ambiente se destruye, el clima se cambia, hay deslaves, etcétera. Pero sin duda esta visión, que puede ser muy obvia, tiene implicaciones diversas, tiene otras aristas, y pues eres tú quien nos cuenta por qué es importante la educación ambiental. Bueno, la importancia está básicamente en lo que habíamos conversado hace un momento, ¿no es cierto? En aquella posibilidad de generar mecanismos de resolución de conflictos asociados a la naturaleza, pero también de generar respuestas locales. Tenemos en lo cotidiano un montón de problemas ambientales que a veces los naturalizamos. Por ejemplo, la contaminación auditiva, la contaminación visual, el procesamiento o el manejo ineficiente de la basura. Y claro, estos procesos educativos no solo al ser humano como parte de un entorno mucho más complejo, de un entorno vital mucho más complejo, sino que también genera estos lazos de interacción que trascienden, como habíamos dicho al inicio, esta visión solo de tomar, ¿no es cierto?, de la naturaleza, sino que nos vuelve responsables
de este equilibrio ecosistémico, de este equilibrio en el que nos encontramos inmersos. Esta ruptura, esta posición hace que la naturaleza, incluso ya vista en los procesos educativos, mude a un ejercicio de relacionamiento mucho más interesante, ¿no es cierto? Y a un ejercicio de responsabilidad, del cuidado, del manejo y de la preservación de esa naturaleza, sabiendo que, si quieres, no es un recurso infinito, sino que es el espacio del que depende nuestra vida al final del día, ¿no es cierto? Y eso lo pudimos ver hace poco con la pandemia, cuando un manejo inadecuado de la fauna generó una catástrofe que nos encerró a todos y nos generó un montón de conflictos en salud. Entonces, pensar en la naturaleza no es solo pensar en cuidar la planta, en cuidar el árbol, en mapear estos animales que pueden estar alrededor, sino que implica una responsabilidad súper importante que en términos de este equilibrio también integra elementos de salud, y como lo pudimos ver, y que finalmente esa salud se traduce en este enfoque que plantea OPS y que ha sido muy poco estudiado, pero que ahora toma como relevancia, que es este enfoque de One Health, ¿no es cierto?, de una sola salud, en donde la salud humana, la salud ambiental está articulada y no puede vivir la una separada de la otra, sino que tiene que estar integrada para poder tener un manejo holístico. Tenemos, por ejemplo, propuestas que integran población, ambiente y sociedad, ¿no es cierto? O también salud, ambiente, sociedad. Estas interacciones son como triángulos base, ¿no? Serían, ¿no? Desde el estudio, o sea, lastimosamente decíamos antes que ahora la visión cartesiana nos hace el estudio en materias, en compartimentos, ¿no? Y pues pedagógicamente podría decirse que tiene su razón de ser. Pero en esta perspectiva, en estas perspectivas integradoras, entonces dirías tú que radica la importancia entre la salud de una población y el medio ambiente de una manera directa o crucial, ¿verdad? Absolutamente. Si no tenemos un equilibrio en la naturaleza, pues falta alimento, las dinámicas y las respuestas a los temas de gestión de riesgo no se vuelven sostenibles. Los elementos en las zonas rurales de la medicina tradicional que están articuladas al conocimiento tradicional finalmente dejan de existir y por tanto existe una ruptura en ese conocimiento. Y claro, o sea, tienes dinámicas que se van cambiando absolutamente. Ahora mismo hay una fuerte intención de abordar, por ejemplo, temas de cambio climático y salud mental, que en principio diríamos son dos cosas que no van, ¿cierto? Pero cuando el cambio climático hace que tu trabajo en las chacras, por ejemplo, tenga que dejar de ser en la mañana, es decir, en ese espacio de aprendizaje, de integración de la familia en la chacra y de transmisión del conocimiento, porque el sol genera procesos de deshidratación tan fuertes que acaban traduciéndose a mediano plazo en problemas renales y demás, tienes que buscar estrategias y cómo levantas a la familia a 2 de la mañana para trabajar hasta las 6, cómo se generan esos procesos de intercambio, qué animales aparecen en esa hora y cuáles dejan de aparecer porque ya no estás en un horario de transmisión de conocimientos, o sea, se cambia absolutamente la dinámica, ¿cierto? Sí. Y todo aquello incide en los problemas de salud.
y cómo todo aquello nos va abriendo otras perspectivas que al parecer, o sea, si lo miras desde muy afuerita, parecieran temas distintos, parecieran temas que no se relacionan, pero que al final del día te van generando cuestionamientos y te van generando efectos en cómo las sociedades se van organizando, en cuáles son los nuevos problemas que van apareciendo, cuáles son las posibilidades de respuesta inmediata, ¿no es cierto? Y claro, cómo vas manejando y abordando todos estos elementos en estos nuevos escenarios. Sin duda, importantísimo, queridos radioescuchas. Entonces, podríamos decir, un ambiente saludable, un ambiente conservado adecuadamente, incide directamente en la salud de las personas que viven ahí. Leía recientemente sobre temas de plomo. En el plomo se vio una correlación entre la cantidad de plomo en una sociedad y la violencia de ciertos individuos, ¿no? Y decían, para ver que sea una falsa correlación, en Estados Unidos, ¿no? Veamos si no es una falsa correlación. Hicieron el mismo estudio en otros países del primer mundo, ¿no? Y se dio la misma correlación. Aumento de plomo, aumento de violencia o de asesinato así. Otros casos tenemos en la historia. La iglesia dijo que el diablo está en las ratas, en los gatos, y entonces en el medioevo se mataron a todos los gatos. Y las ratas proliferaron y vino la peste negra, que diezmó Europa. Millones de muertos en toda Europa por la peste negra, desde esos sentidos de vinculación, ¿no es cierto? Desde esos cambios en el equilibrio ecológico. Pero luego de esa digresión, quizás otra pregunta que podría ser, ¿desde qué edad se plantean temas de educación ambiental? Desde con mi chiquito veo la importancia de aquello, pero con mi hijo pequeñito, ¿desde qué edad trabajo y cómo podría trabajar los temas del ambiente? La vinculación quizás con la tierra, con la agricultura, con que se ensucie las manos, la visión de mirar las plantas, qué sé yo, se me ocurre, tú eres la que sabe de esto. Dínoslo, Cata. Bueno, para hablar de las edades para trabajar los temas de educación ambiental, no existe una edad, sino que cada uno de los momentos, dependiendo de la pedagogía que tengan los profes o las familias, van a estar ligados a formas de transmisión, ¿no es cierto? Pero quizá con los más chiquititos, lo importante es generar estos procesos de interacción, como tú dices, ¿no es cierto? Que se ensucian las manos con la tierra, se ensucien desde nuestra visión además, ¿no es cierto? Que puedan conocer sobre las plantas, que puedan saber que la zanahoria no viene del súper, pues, ¿no es cierto? Entonces, creo que es súper importante arrancar con estos procesos de interacción desde muy chiquitos, y cada nivel tiene como su complejidad, ¿no es cierto? Desde la lógica de ciencia ciudadana, desde la lógica de las interacciones y desde la lógica también de los mecanismos de aprendizaje y los logros que te plantea el currículo en cada uno de los momentos, ¿no es cierto? Entonces, metodologías hay varias, no hay una sola, y creo que ese es otro de los mitos, y no mitos desde la visión no occidental, que son estos saberes, estos conocimientos que se transmiten y que marcan la historia de los pueblos, sino de estas mentiras que nos vamos creando nosotros mismos en Occidente. Creo que uno de esas mentiras que hay que romper es que las leyes de la naturaleza son universales y son inamovibles, ¿no es cierto? Quizás sí, pero hay que ponerle a estas leyes un poquito de lo temporal y un poquito de lo local. ¿Por qué de lo temporal? Porque las formas de comprensión, de relacionamiento de la naturaleza hace 20 años no son las mismas que tenemos ahora. Incluso la naturaleza misma no es la misma desde hace 20 años acá. Es
al ser un ser que tiene vitalidad, va cambiando, va mudando, y todas las condiciones a las que está sometida la naturaleza, el incremento de la temperatura, el cambio en los territorios, la movilidad por acción humana de ciertas plantas, etcétera, cambia esos espacios. Entonces, quizá hablar de la naturaleza desde esta visión tradicional de las leyes de la naturaleza como algo inamovible, también es otra de las cosas que debemos ir rompiendo. Porque si no tenemos esta visión de lo temporal, no podemos precisamente en el tiempo mirar cuáles son esos cambios a los que nos vemos enfrentados en la naturaleza. Por ejemplo, en Quito, había capulí cuando éramos chiquitos. Ahora ya no hay. O los pocos árboles de capulí que hay ya no cargan. Solo tienen las hojas todo el tiempo. Entonces, esa visión de la naturaleza de hace 40 años, hace 30 años, cuando todavía podía haber capulí en Quito, a una visión actual del 2023, en donde el árbol de capulí ya no carga, requiere un análisis, requiere un proceso reflexivo. ¿Y por qué? ¿Por qué ya no carga? ¿Qué ha pasado con la temperatura? ¿Qué ha pasado con la calidad de la tierra? ¿Qué ha pasado con los lugares en donde había capulí? Son preguntas que debemos hacernos, ¿no es cierto? Y eso nos refiere no solo a lo temporal, sino también a lo local. Cómo en cada uno de los espacios el análisis y la reflexión en torno a la naturaleza tiene componentes distintos. No podemos pensar en una naturaleza de museo, en una naturaleza inamovible que está ahí, que está como una fotografía, sino que tenemos que pensar en una naturaleza dinámica al ser un sujeto vital. Importante estas perspectivas. Me quedé pensando en los temas de los capulíes en Quito y los temas de nuestra infancia con pájaros. Se escuchaban en la mañana los pajaritos en diversas partes de la ciudad y ahora pues ya no. Recuerdo de lo que tú me dices también, un niño pequeño, muy urbano, que por casualidad les llevé al mercado del Camal y vio pescados. Y se espantó y me dijo que no sabía qué era y que le dije, pues es un pez. Y me dijo que es como el Nemo y le dije sí, y se espantó más porque, porque su relación era con el dibujo animado del Nemo, ¿no? También la antropología económica nos habla sobre ello, sobre ese desligarse que hay del individuo frente al mercado y frente al animal. Lo que decías, las zanahorias no vienen del Supermaxi. El pollo es más que ese bloque blanco que está dentro de una bandeja de espuma flex cubierto por plástico. Y esa es todo un relacionamiento y que te genera procesos pues antropológicos entre los individuos. Pero vamos a una tercera pausa musical, a una segunda pausa musical, perdón, una segunda pausa musical antes de ir al tercer bloque en donde pues estaríamos como cerrando este diálogo con Cata. Volvemos en un momento, queridos Radio Escuchas. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos. En cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. En esta noche conversando con la doctora Catalina Campo Imbaquingo, con Cata, nuestra querida amiga, sobre la educación ambiental y todos los procesos y repercusiones. En esta parte, pues, conversaríamos ya sobre temas, nos hablaste ya sobre cómo trabajar la educación ambiental desde la sociedad, desde los colectivos, desde los espacios locales, en la escuela, en el colegio.
Hay una metodología para la educación ambiental. Recuerdo, pues, alguna vez que trabajábamos en el Oriente, se hacía como un punteo con la escuela sobre los principales problemas ambientales y se hacía un trabajo curricular de diversa gradación de contenidos y destrezas para mirar los diversos problemas ambientales y creábamos la malla de ese estilo. Pero, ¿cómo sería, pues, una metodología vista ahora? Es lo que te hablaba desde hace 20 años, ahora y desde tu perspectiva, pues, de especialista en el tema. Bueno, hay un proceso, este proceso TINI, ¿no es cierto?, que tiene el Ministerio de Educación, y ellos precisamente trabajan en perspectiva de la ciencia ciudadana, por un lado, pero también trabajan desde los procesos educativos como estos componentes, ¿no es cierto?, estos componentes de naturaleza y ambiente que pueden estar articulados a ciertas materias. Me parece que es un esfuerzo bastante bueno en esta intención de generar diálogo interdisciplinario. Y de alguna forma también pretenden integrar a la comunidad educativa en general. Ahora, estas metodologías, pensando en la naturaleza y en estos abordajes de la naturaleza desde lo temporal y desde lo local, también creo que debería prever la integración de actores locales que pueden aportar muchísimo a estos conocimientos, a estos saberes, dentro de los procesos metodológicos. Por ejemplo, en las comunidades tienes la presencia de los abuelos, de hombres y mujeres de sabiduría, que transmiten este conocimiento, ¿no es cierto? Y que lo transmiten a partir de este ejercicio del saber hacer, ¿no es cierto? Entonces, no solo desde, esta es la planta, no sé, de manzanilla y nos sirve para el dolor de estómago, sino que esta es la planta, acá es donde la recolectamos. Entonces, no solo es un ejercicio del conocimiento del individuo, por así decirlo, ¿no es cierto?, de la planta como individuo, sino del territorio. Y qué importante es esto cuando empezamos a mirar estos procesos de relacionamiento de la naturaleza y con la naturaleza, pensando al cuerpo también como un territorio, ¿sí? Esa también es otra de las rupturas que en términos metodológicos también nos permite no solo pensar en procesos de conservación per se, porque hay que conservar, ¿no es cierto?, sino en procesos de conservación como estos mecanismos de cuidado y protección de los territorios, traducido en autonomía y gobernanza en los territorios. Y pensando esto no solo ya en territorios rurales, en territorios comunitarios, sino también pensando en los espacios urbanos, cómo en los espacios urbanos nuestro cuerpo interactúa en ese territorio, cómo ese territorio se ve reflejado en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo responde a ese territorio. Entonces, pensar en procesos metodológicos, pueden existir un montón, creo que es un buen esfuerzo el proceso metodológico que tienen con el Ministerio de Educación para la educación ambiental. Sin embargo, es necesario que esta metodología o estas metodologías puedan tener adaptaciones. Adaptaciones que se aterricen a los territorios, que se aterricen a los actores y a las actoras en los territorios y a estas concepciones culturales que se tienen sobre el territorio. Porque no necesariamente la forma en cómo abordamos el territorio en las ciudades es la misma de cómo la abordamos en las zonas rurales. Interesante, pero sin embargo, te escucho y me vienen ideas. Sin embargo, ¿es posible realizar todas estas visiones de territorio, digamos, en el espacio escolar, dentro de una malla curricular que puede ser un poco
cuadrada, un poco estricta. Y eso depende quizás de la discusión al interior de la institución, o depende quizás del docente, o cómo crees tú que sería posible plantear aquello alternativamente, digamos. O sea, la metodología, creo en la metodología. Yo creo en las metodologías. Entonces, sí tienes una currícula, tienes los lineamientos gruesos, pero de lo que he podido revisar, existe estos procesos de flexibilidad, que no es mucho, pero es algo de flexibilidad, en donde puedes ir generando distintas cosas, ¿no es cierto? Y poniéndole un plus. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver cómo se lo va abordando. em, y, y en cada uno de los niveles, ¿no? Cómo los profes nos la vamos ingeniando eh, para generar estas adaptaciones, estos plus, estas cositas que pueden ir sumándose y que al final del día pueden ir demostrando también que una multiplicidad de resultados. Sí, y es importante aquello, como tú dices. Recordemos, queridos radioescuchas, que todavía en el currículo de educación básica, la educación ambiental es un eje transversal, como lo es la interculturalidad, el desarrollo del pensamiento. Recordemos que también hay un factor que ayuda, que sería la salida al campo o la vinculación con el territorio o la organización en proyectos para el desarrollo de lo ambiental, ¿no es cierto? Podríamos, ¿a qué chico no le gusta que el profesor diga, bueno, aquí nos vamos en este pequeño espacio, hay un jardín, un micro jardín, y vamos a mirar aquello, o vámonos a la excursión cercana a tal sitio y vincular aquello desde ese proceso? Estamos casi llegando al final de este diálogo con Catalina Campo sobre educación ambiental, y dentro de este contexto, ¿cómo miras la educación ambiental en el país? ¿Se hace de una manera adecuada o no se hace? ¿Y en qué medida esta responde a los problemas ambientales del país? ¿Y qué problemas crees tú que son los más acuciantes en nuestra realidad? Creo que los esfuerzos en términos de educación ambiental no son pocos. Creo que existe varias buenas intenciones, varios buenos procesos y varias buenas experiencias. Sin embargo, los problemas ambientales tenemos como los globales, que son súper fuertes, y los locales, que también pueden ser bastante fuertes, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos educativos sí logran solventar varias de las inquietudes o varios de los objetivos que se tienen en torno a los procesos de educación ambiental, pero en gran medida la política pública en torno al manejo del ambiente y de los recursos entre comillas, no es dialogante con aquellos procesos educativos. O sea, podemos generar procesos de reciclaje súper bien, y podemos generar procesos de reforestación súper bien. Pero ¿qué reforestamos? ¿Dónde reforestamos? ¿Para qué reforestamos? Son a veces preguntas que se quedan todavía en el aire, ¿sí? Los problemas más fuertes a los que se enfrenta el Ecuador actualmente, bueno, son los procesos de deforestación, que son bien complejos, los procesos extractivistas que van por sobre toda noción que trasciende educación ambiental, que trasciende nociones de salud integral, que trasciende absolutamente todo eso. El incremento de la frontera agrícola es impresionante, como cada año vamos perdiendo bosques, vamos perdiendo espacios de conservación de agua, como los páramos, etcétera,
porque finalmente la frontera agrícola, los espacios para los cultivos y el ganado sigue ganando terreno, ¿no es cierto? Eso como a nivel súper global, que se traduce en una cosa que se llama racismo ambiental, ¿sí? Cuando hablamos de racismo ambiental, hablamos de poner en estos territorios, en los territorios más vulnerables por condiciones económicas que tienen vulnerabilidad cultural, etcétera, precisamente estos proyectos. O sea, no vemos ningún, por decir, no me vayan a colgar de los pulgares por esto, pero no tenemos ningún proyecto extractivista en la, no sé, en la González Suárez, por ejemplo, ¿cierto? Más allá de que haya o no petróleo ahí, ¿sí? O sea, nunca vamos a pensar en que los proyectos extractivistas van a estar en los lugares de interés de la élite o de interés de quienes pueden conducir la política, sino que van a estar en estos territorios alejados, en estos territorios en donde existe una mayor vulnerabilidad, no solo ambiental, sino una mayor vulnerabilidad en términos humanos, ¿sí? Entonces, pensar la educación ambiental desde estas formas mucho más reflexivas en torno a estos racismos, creo que es importante también, porque no solo nos invita a pensar en que la posición respecto al diálogo ambiental, al quehacer de los estudios ambientales, están asociados a que tengamos el huertito, a que podamos hacer este mapeo de animales, plantas lindas en el camino, sino también a estos procesos sociales que, como lo decíamos al inicio, ¿no es cierto?, no pueden ser mirados de forma distinta, en donde las ciencias naturales están por fuera están sacando de su campo de visión al ser humano, y de las ciencias sociales que sacan a la naturaleza de su visión, ¿sí? Entonces, y bueno, acá en las ciudades tenemos las construcciones por sobrecota en el Ilaló, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que no es la gente del Ilaló, pues precisamente la que está subiendo la cota en su mayoría, sino son todos estos grandes proyectos inmobiliarios, ¿no? La acelerada urbanización de los territorios en las ciudades y en los territorios cercanos a las ciudades, que antes eran los dormitorios, ¿no? Pero ahora son distintos polos, y todo eso responde a procesos de planificación y que son retos para los gobiernos locales que ahora han sido electos, ¿no es cierto? Cómo manejar estos procesos de planificación en donde el desarrollo no se piense como el edificio sobre el edificio sobre el edificio, y sobre el desplazamiento de los espacios locales, de las poblaciones locales, para estos otros guetos, ¿no es cierto?, que finalmente se acaban construyendo. Bueno, tenemos todos los procesos de contaminación auditiva, visual, etcétera, que, o sea, vas por la calle y te saltan las pantallas, te nublan la visión. Los tratamientos de basura, de aguas servidas, creo que son deudas, creo que son temas con los que estamos enfrentándonos en lo cotidiano. O sea, todo mandamos al río, todo mandamos al mar, todo mandamos a donde no vemos, ¿no es cierto? Porque la casa debe estar limpiecita. Entonces, la educación ambiental no solo va por voy a ver qué plantas, qué animales hay en mi entorno, voy a limpiar de basura, voy a separar la basura, porque finalmente separas la basura y pasa el camión y mandas todo, ¿no es cierto? Lavas los platos, se va el agua y no te importa qué pasa con el río en donde se desfogan el agua del sartén en donde freíste las papas, ¿no es cierto? Entonces, la educación ambiental creo que tiene ese reto, pensar más allá de lo que se puede ver, pensar más allá de lo que se puede palpar,
Y también invitarnos a mirar estas relaciones que tenemos entre lo rural y lo urbano, ¿no es cierto? Porque a veces asumimos que lo que pasa, los conflictos ambientales graves, como los asociados al extractivismo y demás, están muy lejos de aquí, pero finalmente también tienen una repercusión en lo urbano, ¿sí? Porque tienes altas tasas de migración, tienes enfermedades que se transmiten, tienes la disminución de las fuentes de agua, que es súper importante. Entonces, esta visión integral, esta visión local, sin perder la visión global, creo que es importante y necesaria para hablar de educación. Muchas gracias, mi querida Cata. Como ven, queridos radioescuchas, muchísimos los temas cotidianos que afectan a nuestra salud, temas particulares para pensar en mi rol como individuo frente al planeta, frente a las futuras generaciones, frente a mis hijos. Lo que decía, si tengo el sartén, si es que saco el aceite del atún, no lo boten en el lavabo. Pónganle quizás en una bolsita y bótenlo en la basura, ¿no? Porque si boto en el lavabo, ese aceite pues seguirá y va a contaminar mucho más. Pero en sí, pensar en la huella que estamos dejando con el desperdicio, con el consumismo, con diversos aspectos. Algo más que quisieras referirte, podríamos conversar muchísimo más, quizás otro programa podría hacerse sobre esto. Algo más que quisieras referirte, algo que quisieras subrayar antes de cerrar este diálogo en Romper Muro esta noche, agradeciéndote nuevamente. Bueno, para cerrar, me gustaría dejar la idea de la necesidad de construirnos cotidianamente en los aprendizajes, porque creo que a todos, a partir de estos saberes, de estos aprendizajes, procesos reflexivos que hacemos en torno a ellos, vamos generando nuevos procesos, vamos generando nuevos saberes que seguramente al ser conversados, al ser puestos sobre la mesa, nos van abriendo muchas otras puertas. Entonces, la invitación a deconstruirse, la invitación a reaprender y a salir de la cancha, ¿no? que nos marca muchas veces la academia, para pensar estos otros temas, para pensar en cómo lo ambiental, cómo la educación ambiental también refiere una posición política frente a la vida, refiere una posición que tomamos frente a más allá del futuro que queremos para nuestros hijos o del ambiente en el que queremos vivir, a estos procesos de interacción consciente en los que estamos inmersos y que estamos inmersos muchas veces de forma inconsciente. Gracias a Cata Campo Imbaquingo. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas. Por supuesto, un agradecimiento a Tito Chela, que en cada programa es el que está en la parte técnica, en toda la articulación para el Rompe el Muro de los jueves. Soy Alexis Oviedo, les mando un gran abrazo, salud y alegría. Nos vemos el siguiente jueves para conversar sobre otro tema importante en la educación. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro. Rompe el Muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.